la Universidad de Virginia. Tengo el gusto de iniciar nuestra charla del mes de agosto con el tema las enfermedades respiratorias más comunes en los adultos. Hemos estado en la comunidad todo este mes en diferentes modelos, trayendo el tema importante de la enfermedad de los pulmones, con el apoyo de la División de Enfermedades Pulmonares y Medicina Crítica de la Universidad de Virginia. Hoy tengo acompañándome al doctor Samuel Conco, que Hola, es un un especialista en enfermedades pulmonares. Le vamos a pedir que nos hable un poco de él. Y el doctor Conco ya tiene más de 6 años de estar con nosotros en la Universidad de Virginia y atiende a nuestra comunidad hispana porque habla español con los pacientes. Sin embargo, me pidió que como este es un tema más largo y un poco más complicado, me pidió que las diapositivas que ellos prepararon con su equipo las presente yo y él va a estar disponible para aclarar alguna duda que tenga la audiencia. Así que, el doctor Concord, bienvenido. Ha sido un gusto trabajar contigo los últimos 5 años. ujú, Cuéntanos un poco de lo que haces en el hospital de UVA y en la comunidad a nuestra audiencia, por favor. claro. Bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Entonces, trabajo como pulmonólogo. Perfecto. Ah, Tengo varios trabajos. Entonces, trabajo en una clínica general pulmonar y al mismo tiempo trabajo en el hospital en la unidad de cuidados intensivos. He trabajado con varios grupos hispánicos desde hace 10 años. Tengo familia en Paraguay, por eso aprendí a hablar español. Y sí, es un placer estar aquí hoy. Y si ustedes tienen algunas preguntas al fin, estoy disponible a contestarlas. Perfecto, muchas gracias, doctor Concord. Vamos a iniciar la charla. Esperemos que sea una charla como de en 30 minutos. Si tienen preguntas, pongan las preguntas en la página, ya sea de Sin Barreras o en la página de nuestra iniciativa. Y con tranquilidad vamos a interrumpir la charla para responderlas o al final de la charla. Así que, si me permiten, vamos a compartir eh, mis diapositivas. ¿Se ve la diapositiva, doctor Concord? ¿Cómo? ¿Sí se ven mis diapositivas? Sí, sí, lo veo. Este trabajo lo hizo el doctor Concord y su equipo de especialistas en pulmonología, el doctor Friedman, el doctor Christian Whittier y el doctor Duerson, que es el contenido de la charla. Además de estas diapositivas, creamos con ellos un boletín educativo con el contenido, lo publicamos tanto en medios, en nuestra página de Facebook, que está disponible para ustedes ahí, así como lo distribuimos en los locales latinos del área de Charlottesville. Y luego ellos llegaron a capacitar a nuestro equipo de promotores de salud en el tema de las enfermedades respiratorias más comunes en los adultos. Así que, y luego, habiendo ya interactuado con nuestro equipo y adaptado la presentación a la cultura hispana con las opiniones de nuestro equipo de promotores, presentaron este tema en la comunidad, en la Iglesia de la Encarnación, hace un par de semanas. Luego, después de la presentación, hicieron consultas acerca de enfermedades pulmonares e hicieron mediciones de funcionamiento de los pulmones a la audiencia que llegó. Estuvo muy entretenido. Gracias por todo el trabajo, doctor Concord y su equipo. De nada. Eh, Vamos a hablar de 5 temas centrales. El asma, que es un problema crónico muy común en la comunidad. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se parece al asma, pero requiere daño pulmonar previo. El cáncer del pulmón, que es muy importante.
las enfermedades asociadas al trabajo y explorando las causas de la tos crónica. ¿Por qué tengo tos? Ya tengo 2 meses de tos y no se me quita. ¿Qué puedo hacer y qué debo de hacer? Vamos a comenzar con un caso hipotético, pero realmente es un caso muy parecido que lo vi en una de las clínicas de la comunidad. Javier es un señor de 34 años de edad que trabaja cortando grama y manteniendo jardines y en abril notó tos con producción de flema, falta de aire, con un poco de congestión nasal al principio y un amigo le dio un antibiótico por una posible bronquitis, aunque no acudió a ver a un médico. Mejoró por unas semanas, pero luego regresaron los síntomas y luego fue a una tienda y le dieron otro antibiótico. Y luego, 2 meses después, por primera vez, se presentó a vernos en la clínica gratuita de Charlottesville y como decía, había tenido congestión nasal en la primavera en el pasado. Él, en años previos, se lo encontró una congestión roja en la nariz y los pulmones tenían unos ruidos que le llamamos sibilancias o un silbido. Se le hizo una radiografía de los pulmones que salió normal y esto fue la presentación, el tipo de hallazgo en el examen físico. Se le diagnosticó asma por primera vez en una persona de 34 años. Se le recomendaron 5 días de esteroides tomados y el uso de 2 inhaladores. Y 2 semanas después los síntomas estaban resueltos. Se le dio u- indicaciones de seguir con 2 inhaladores por 2 meses y luego solo usar uno si fuera necesario y regresar a la clínica solo si estaba usando ese inhalador más de 2 veces a la semana. Se le vio 3, 4 meses después y ya estaba usando su inhalador muy poco y llevando una vida normal. Eso es un caso muy común de nuestra gente que no es fácil ir a buscar a un médico, no tiene acceso rápido a tratamientos y entonces comienza a buscar tratamientos y a veces a tratamientos equivocados porque estaba usando antibiótico cuando lo que verdaderamente pensando que era una bronquitis y lo que tenía era asma. Así que, ¿qué es el asma? 1 de 14 latinos padecen de asma en los Estados Unidos. Es una enfermedad crónica de las vías respiratorias, una enfermedad que dura mucho tiempo con eventos que pueden exacerbarse o persistentemente, síntomas persistentes. Las vías aéreas, como están acá, eh, se ven inflamadas, con mucha flema amarilla y congestionada. Los síntomas crónicos, que a veces es tos o falta de aire, se ven interrumpidos por eventos que se llaman exacerbaciones o ataques agudos de asma. Y es la combinación de moco en la vía aérea o flema, inflamación de la pared de las vías aéreas. Estos son los bronquios y bronquiolos, los bronquios más pequeños, y estas son las cavidades donde el oxígeno cambia en los pulmones. Y aquí los ven. ¿Cuáles son los síntomas y signos del asma? Es común tener tos, sobre todo si empeora por la noche, dificultad para respirar, el silbido al respirar, opresión, pesadez o presión en el pecho. Los síntomas empeoran con ciertas exposiciones a ambientes, que son los que llaman los desencadenantes, que lo tenemos aquí, los activadores, que puede ser el moho, pueden ser ácaros de polvo. Los ácaros son estos bichitos que a veces tienen el polvo que causa la irritación de la vía aérea. Fragancias muy profundas, perfumes que activan el asma, el cigarrillo, químicos de limpieza m- y mascotas. Estos son los 6 activadores del asma más común. ¿Cómo se trata el asma? Inicialmente teniendo conciencia de que tenemos asma y luego evitar exponerse a los desencadenantes o lo que
provoca los ataques del asma. Las terapias son regularmente inhaladores, que regularmente es una combinación de esteroides inhalados o broncodilatadores, como habrán oído algunos, el albuterol o el salbutamol en los países nuestros, a veces con inhaladores con esteroides frecuentemente o solo broncodilatadores. El asma es muy benigna y no necesita usarse el broncodilatador menos de 2 veces a la semana. Si uno usa broncodilatadores o inhaladores, el albuterol, más de 2 veces a la semana, frecuentemente lo que requiere esta persona es esteroide para disminuir el uso y controlar el asma mejor. Esteroide inhalado, no tomado. Siempre tener un plan de acción de qué hacer si me va a dar asma. Tengo mis inhaladores en casa, tengo mis recetas listas, tengo el teléfono de mi médico si necesito verme o en qué momento tanto yo o mis familiares deben saber cuándo tengo que ir a la emergencia. Frecuentemente después de ataques de asma, especialmente provocados por infecciones, hay necesidad de tomar esteroides por unos días o unas semanas, idealmente no más de unas semanas, ya que los esteroides a largo plazo tienen efectos negativos importantes. Y hay medicamentos inyectables nuevos. El asma se ha desarrollado mucho y hay medicamentos inyectables para las personas que tienen asma muy avanzada o muy seria, que necesitan más que inhaladores, medicamentos por vía oral, ya sea por la boca o inyectables. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida en nuestros países y en español como EPOC, es una enfermedad que es crónica, o sea, dura mucho tiempo en la vida, que afecta las vías aéreas y con inflamación y flema y los alvéolos pulmonares, que son las capsulitas en los pulmones donde hay el intercambio de oxígeno. Estas capsulitas con el tiempo se dañan y causan que en lugar de tener por cada racimo unos 10, 15 capsulitas para intercambio de oxígeno, se daña y solo hay una cápsula grande, causando por el daño al tejido de los pulmones, lo que se llama el enfisema pulmonar, que es un tipo de enfermedad obstructiva crónica. Las vías están inflamadas, llenas de moco, que son los bronquitis. La bronquitis crónica es un tipo de EPOC y el otro tipo de EPOC, que son los alvéolos destruidos, como lo ven acá, que es el enfisema, que impide el vaciado de aire. Cuando ya hay tanto aire aquí atrapado, este aire con las vías aéreas inflamadas no sale bien de los pulmones y se quedan los pulmones sobredistendidos. Se observa con frecuencia en adultos que fuman o usan estufas de leña en casa. Eh, ah, es bien importante saber, a veces la gente dice, bueno, yo nunca fumé y tengo esta enfermedad, pero a veces es por haber vivido mucho tiempo con una estufa de leña dentro de la casa. Los síntomas son crónicos, recordándonos que el término crónico es algo que dura mucho en la salud. Se ven interrumpidos por exacerbaciones o ataques agudos parecidos al asma, frecuentemente provocados por infecciones. ¿Cuáles son los síntomas del EPOC? Tos crónica, a menudo con mucosidad, dificultad para respirar, antecedentes de consumo de tabaco o calefacción de leña o cocina de leña. La gente se despierta en la mañana con mucha flema en la vía aérea, esa es la bronquitis crónica. Y los síntomas empeoran con ciertas exposiciones ambientales, que es lo que causan los ataques. En particular, cuando uno se expone a una infección viral, la persona que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC tiene, se precipita sus ataques por infecciones virales. ¿Cómo se evalúa el EPOC y el asma? Es un estudios similares. Se hacen pruebas de funcionamiento pulmonar
Esta es una prueba mucho más avanzada que la que hicimos en la comunidad porque no solo está viendo cómo fluye el aire para adentro y afuera, sino que qué tan grande son qué tanto puede distender los pulmones y qué tan bien pasa el oxígeno a través de las membranas de los pulmones en estos métodos de funcionamiento pulmonar avanzados. Además de eso, se hacen tomografías y radiografías de los pulmones, que tenemos unos pulmones que ya tienen bastante daño, mientras más blanco y más las líneas y el pulmón es más daño en los pulmones. Eh, ¿Cómo se trata? Muy importante, el que ya inicia a tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene que dejar de fumar lo más rápido posible. Sabemos que el fumar es una adicción y tenemos que entender al fumador que cuesta mucho dejar de fumar, pero hay que buscar formas de dejar de fumar para que el daño pulmonar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no avance y le desarrolle un daño avanzado de los pulmones. La terapia con inhaladores, como ya lo vimos, como este señor. Rehabilitación pulmonar, es muy importante que el que tiene enfermedad pulmonar tratar de hacer ejercicio, ya sea independiente o supervisado. La necesidad de usar oxígeno cuando tiene la enfermedad pulmonar ya muy avanzada. Y muy importante, prevenir las infecciones respiratorias con las vacunas que corresponden, que regularmente es la vacuna de la influenza en el otoño, todos los años, la vacuna de la neumonía en personas de edad avanzada, la vacuna del virus sincitial respiratorio, así como ahora la vacuna del COVID. La gente que tuvo COVID teniendo enfermedad pulmonar les fue mucho peor que la gente que tuvo COVID sin tener estas enfermedades, el asma o el enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC. En resumen, tanto el asma como el EPOC son enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades que tardan mucho en la vida, que impiden que el aire vacíe los pulmones se llenan de aire. Los síntomas incluyen tos y falta de aire. También estas enfermedades pueden ocasionar opresión en el pecho y este silbido al respirar. Su médico les solicitará estudios de función pulmonar y radiografías avanzadas como tomografías. Y lo importante es evitar exponerse a esos desencadenantes o lo que causa los ataques de asma, los ataques de EPOC, y usar sus inhaladores diarios como se lo recomienda el médico. Otra enfermedad muy importante en nuestra comunidad es el cáncer de los pulmones. Esta es una diapositiva eh, que explica en el cáncer en la comunidad hispana y estos son los nuevos casos y estas son las muertes ya sea en el hombre o en la mujer. Y como pueden ver en el hombre, la causa número uno de muerte por cáncer es el cáncer del pulmón y los bronquios. Y en la mujer es la causa número dos. Por eso es tan importante este tipo de actividades educativas para informarles de que hay que evitar exponerse a causas al cáncer, saber su historia familiar y hacerse pruebas para detección temprana del cáncer si está indicado en usted. Y vamos a hablar de cuándo hay necesidad de hacerse pruebas y quién tiene que hacerse pruebas. Hacerse pruebas. Para definir el cáncer de pulmón ocurre cuando un área del tejido pulmonar cambia y crece de forma anormal. Este crecimiento anormal aumenta en el tamaño de manera incontrolable. Las células del cuerpo se reproducen y se controlan apropiadamente. Las células se van reemplazando en nuestro cuerpo, pero el cáncer, las células no se reemplacen, sino que solo crecen y comienzan a invadir el tejido normal. Hay diferentes tipos de cáncer del pulmón, unos crecen más rápidos que otros. El cáncer del pulmón se puede regar a otras partes del cuerpo, como por ejemplo el cerebro, al hígado y los huesos. ¿Quiénes están en riesgo de desarrollar cáncer del pulmón? Hay muchos factores de riesgo que aumentan
el cáncer del pulmón. Pero el más importante es el fumar cigarrillos, especialmente cigarrillos, menos frecuente pero importante la pipa, el cigarro también, pero más importante el cigarrillo. Las personas que han vivido por mucho tiempo con fumadores, el fumador que ha fumado dentro de la casa también están en el riesgo aumentado, no tanto como el propio fumador, pero sí el riesgo del cáncer en un fumador de segunda mano, le llamamos, sí es más alto que las personas que no se han estado exponiendo a fumadores en casa. Estar expuestos a radiación también aumenta el riesgo. Estar expuesto a un gas radón, el cual se encuentra de forma natural en la tierra y puede estar presente en algunos hogares. Cuando uno compra una casa o hace una renta a largo plazo, siempre debe preguntarle a la persona que se lo estén comprando o hacer una inspección para ver si hay radón en la casa. Estar en frecuente contacto con algunos químicos, polvos o gases tóxicos en el lugar de trabajo. Al llegar a trabajar a un nuevo trabajo, preguntar qué químicos se están exponiendo para ver si estos químicos pueden ser tóxicos para sus pulmones. Historia familiar que han tenido cáncer de pulmón. Es importante decirle a su médico que tiene algún familiar con cáncer del pulmón, ya que eso le puede elevar su riesgo de cáncer del pulmón. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de los pulmones? Muchos pacientes no tienen síntomas. Lamentablemente, la mayoría no tienen síntomas cuando el cáncer está en etapas tempranas, sino que hasta el cáncer está ya muy avanzado. Los pacientes que sí experimentan síntomas pueden tener tos crónica, disfagia o dolor al tragar, dolor de garganta al tragar, cambio en la voz, falta de aire, eh, falta de aire, tener tos, especialmente si tiene tos con sangre, comenzar a perder peso de forma no voluntaria. Puede ser de que hay un cáncer escondido, incluyendo el cáncer de los pulmones. Dolores o punzadas al toser o respirar, dolores de pecho. Y luego la fatiga y la falta de energía. Es una seña que algo serio puede estar ocurriendo en el cuerpo, incluyendo el cáncer de los pulmones. Muchos de estos síntomas también pueden ser por otras enfermedades. Es por eso que al tener estos síntomas debe ir a consultar a su médico para ver si esto puede ser un problema pulmonar serio o otro problema. ¿Cómo prevenir el cáncer del pulmón? Ya se imaginarán ustedes, la forma más importante es evitar de fumar. Si usted fuma actualmente, debe de parar para reducir su riesgo de desarrollarlo en el futuro. Revise si en su hogar hay presencia de gas radón. Utilizar mascarillas o alguna protección cuando se exponga a químicos peligrosos en el trabajo. Y participe, si es posible, de prueba de detección de cáncer del pulmón. ¿Quién se beneficia de pruebas del cáncer del pulmón? La prueba es una tomografía sencilla y rápida de los pulmones. Eh, es una forma de encontrar el cáncer a temprana edad, a temprana fase. Por ejemplo, aquí tenemos una tomografía con un cáncer del pulmón bastante avanzado, un cáncer que tiene por lo menos 5 centímetros de tamaño. Nosotros queremos detectar lesiones de 1 centímetro, porque si las se detectan tempranamente es más fácil tratar que cuando ya está el tumor aumentado de tamaño. El, los pacientes que necesitan pruebas de detección temprana de cáncer de pulmón debe hacerse estas pruebas una vez al año por un periodo de tiempo, de acuerdo a la consulta a su médico. ¿Y quiénes deberían de hacer estas pruebas? El, como sabemos, el tabaco es el factor de riesgo más alto. Así que si alguien fumó en el pasado o está fumando, es un criterio para que su médico lo refiera a una tomografía de los pulmones
para comenzar a detectar el posible cáncer pulmonar tempranamente. Las personas que fuman o han fumado en el pasado y testar de entre 50 a 80 años de edad. Esos son los criterios que es de las personas que deberían de hablar con su médico para hacerse una prueba, una tomografía de los pulmones. Vamos a hablar eh, brevemente de las enfermedades respiratorias asociadas al trabajo. Estas enfermedades ocurren en ciertos ambientes de trabajo al inhalar materiales que ingresan a los pulmones. Los ambientes de trabajo más comunes incluyen con este problema la construcción. El polvo de la construcción puede dañar los pulmones, la agricultura. Los químicos que se usan para la agricultura pueden dañar los pulmones, así como exponerse a grama y césped que causa asma. Las fábricas tienen químicos que pueden dañar los pulmones. Gente que trabaja cerca o dentro de chimeneas pueden dañarse los pulmones. Hay gente que trabaja en la mecánica automotriz, donde tienen los carros encendidos, los escapes emitiendo todo su humo dentro del taller. La gente que trabaja con incendios, los bomberos, y la gente que trabaja en la minería. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de enfermedades asociadas al trabajo? La tos, la falta de aire, sonidos anormales al respirar, como esa silbido de los pulmones y la opresión del pecho. Es muy importante saber que es difícil reparar el daño avanzado de los pulmones. Por eso lo más importante es evitar exponerse regularmente a químicos que le puedan dañar los pulmones. Llegar al trabajo, un nuevo trabajo, preguntarle al jefe, a los compañeros, mire, aquí hay químicos que pueden dañar los pulmones por lo menos, y si no saben, pues es bueno preguntar los químicos que están usando y preguntarle a su médico o en otras fuentes si esos químicos pueden dañar los pulmones. Perdón. Y luego hay que prevenir, si hay exposición y hay síntomas, hay que evitar que esa exposición continúe y que avance la enfermedad y buscar al médico para que le ayude a controlar los síntomas mientras se mueve usted de esa exposición regular a los químicos del trabajo. La exposición en el trabajo, la protección en el trabajo es muy clave. Usar mascarillas adecuadas y evitar ambientes con contaminación del aire. Quería para terminar solo hablar brevemente de las causas de la tos crónica, que es probablemente lo que mucha gente tiene en mente. Es bueno, yo no tengo esa enfermedad, no tengo las enfermedades que están presentando acá, pero yo lo que tengo es tos. Entonces, ¿qué podrá hacer? Estas son las cuatro causas más comunes de la tos crónica. La tos crónica se define como una tos que dura más de 2 meses. La bronquitis un ataque de bronquitis, un resfriado, debe de irse a aclararse en unas 8 semanas y si continúa la tos hay que comenzar a preguntar qué será que tengo tos persistente. El asma puede presentarse sin falta de aire, sino que solo con tos, haciendo más difícil el diagnóstico. Se llama la variedad de asma solo con tos. Puede ser constante o viene y se va. El reflujo gastroesofágico, que es que los líquidos del estómago suben porque este músculo del esófago al estómago no está funcionando bien. Estos líquidos suben aquí a la garganta y pueden irritar la epiglotis, puede irritar la laringe, puede entrar a los pulmones y causar una tos intermitente. Eso se trata a través de un médico, necesitan tener el diagnóstico y tomar medicinas para regular el ácido estomacal, así como evitar de peso. A veces la gente que tiene sobrepeso tiene mucha presión en la cavidad del estómago y eso empuja el líquido para arriba. No comer en las últimas 2 horas de la noche, que es antes de dormirse, para que el reflujo no suba e irrita la vía aérea.
y es importante consultar a su médico de cabecera o a un médico gastroenterólogo especialista en el estómago y el tracto gastrointestinal. Otra causa común de las tos crónicas son las alergias. Las alergias nasales pueden causar el goteo, las secreciones como ven acá se desarrollan en las cavidades nasales, pueden comenzar a gotear las secreciones a la vía aérea, causando tos. Frecuentemente es una tos, si se activa en la noche, va a ser una tos nocturna. Y el tratamiento para eso son medicamentos para las alergias que van a secar las secreciones de las vías nasales para que no causen tos o aerosol o inhaladores nasales con esteroides que desinflama la vía aérea y controla la secreción. ¿A quién consultar para más tratamiento de este problema? ¿El médico de cabecera, el neumólogo o el médico alergista o alergólogo? Hay una condición un poco menos común, pero a veces difícil de diagnosticar, y es la disfunción de las cuerdas vocales. Y eso causa sibilancias o ese silbido al respirar, tos y dificultad para respirar. Normalmente cuando uno respira para adentro y afuera, las cuerdas vocales de una posición cerrada se abren y permiten el aire salir. En las personas que las cuerdas vocales no funcionan bien, las cuerdas vocales permanecen cerradas a veces cuando el aire uno quiere entrar o sacar aire y eso causa irritación de la garganta y provocar la tos. ¿A quién consultar para esto? Al médico de familia, a los otorrinolaringólogos, que son especialistas en oídos, nariz y garganta. Esos son los recursos en una clínica. ¿Cuándo debe uno preocuparse por tener la tos crónica? Si la tos crónica, recordándonos que dura más de 8 semanas, tiene fiebre, tiene tos con sangre, tiene saliva o flema verde o café o maloliente, que puede ser una infección más seria, eh, pérdida de peso o fatiga persistente, si hay hinchazón de las piernas, dificultad para tragar alimentos, e historia extensa de tabaquismo, de haber fumado. Estos problemas rápidamente hay que consultar a un médico, no necesariamente de emergencia, pero para aclarar que no tenga algo más serio que le esté causando la tos crónica. ¿Cuáles son los recursos aquí a nivel del área de Charlottesville? Tenemos, y esto lo podemos dejar en nuestra página de Facebook. Tenemos la Clínica de Medicina Pulmonar de UVA, también está la Clínica de Medicina Pulmonar de Martha Jefferson, pero muchos pacientes no necesariamente necesitan un especialista de los pulmones, sino que los pueden tratar sus médicos familiares, médicos de familia o de cabecera, o aquí se les dice los médicos primarios, que puede ser en centros como la Clínica Gratuita de Charlottesville, que ya ahí hemos estado trabajando por muchos años, incluyendo el doctor Concord, la clínica CBHS, que es otra clínica de bajo costo en el centro de Charlottesville, y luego están las clínicas de medicina familiar de la Universidad de Virginia y las clínicas de medicina familiar del Hospital de Martha Jefferson. Son otros buenos recursos para, para que ustedes puedan acudir. El, em, Esto es lo que tenía como diapositivas. Y no sé, Ariana, si hay alguna pregunta. Tal vez se me pasaron algunas. No hay preguntas por el momento, pero déjenme ver alguna otra fuente de preguntas, que creo que tenemos algunas preguntas para el doctor Concord, si me permite. Y Presentación excelente, doctor Luna. Gracias por hacer mi trabajo. muchas gracias, Sam. Tenemos unas preguntas que nos vinieron que queremos compartir contigo. Ok, Y una pregunta es, ¿tiene cura el asma? ¿Se puede curar el asma? ok. Sí, es una pregunta muy común.
Normalmente hablamos de asma como una enfermedad crónica, entonces no es algo que podemos curar, pero es algo que podemos controlar. Y normalmente la forma de controlarla es usar un inhalador diario. Entonces, personas sí pueden vivir una vida sin síntomas, pero con el uso de su inhalador. Entonces, normalmente es algo crónica de la vida. Gracias, Sam. El paciente que tiene asma precipitado por la primavera, hay algunos que se les va el asma en el otoño. ¿Qué Ujú. tan común es eso? Y que se Eso es considere. común sí, eso es común también. Entonces, a veces personas no van a tener síntomas o tal vez no necesita usar los inhaladores durante el invierno o durante, bueno, cada persona tiene una época que es más Activo. difícil, difícil. Entonces, el, lo que normalmente digo es, si no tiene síntomas en invierno y sus síntomas están en la primavera, lo más importante es empezar a usar sus inhaladores en la primavera cada día, diario, y saber que en 2, 3 meses va a necesitar usarlo menos y a veces no necesita, pero va a recurrir. Entonces no es algo que va a quitar con los inhaladores completamente. Excelente, gracias, gracias. Aquí hay una pregunta. ¿A qué doctor debo ir si pienso que tengo una enfermedad de los pulmones? De los pulmones. Al principio siempre es beneficio ir a su doctor de cabecera. Entonces, porque ellos o ellas pueden hacer radiografía, puede tomar una historia de sus síntomas y pueden distinguir si las síntomas son de los pulmones o del corazón o son de alergias nomás. Excelente, gracias, porque hay otra pregunta Ujú. que dice, ¿cómo sé si es mi falta de aire es por los pulmones y o el corazón? Que me han Ok. dicho. Sí, eso es difícil distinguir, pero hay dos cosas o dos síntomas que nos ayuda a distinguir si es por los pulmones o el corazón. El principio es si tiene dolor en el pecho o si tiene presión en el pecho cuando está haciendo ejercicio. Es más debido al corazón. Al mismo tiempo, si tiene sibilancias o silbidos, es más debido a los pulmones. Am, Eso no es perfecto en distinguir el razón, pero es un lugar para comenzar. Entonces, si tiene silbidos o ruidos cuando respira, es más debido a los pulmones y si tiene presión o dolor en el pecho es más debido al corazón. Muchas gracias. Eh, Aquí hay un comentario. Tuve una neumonía hace varias semanas y mi respiración ya no ha sido la misma. Me falta el aire. Ok. Lo hemos visto mucho en pacientes que tuvieron COVID, pero Ujú. otras neumonías también pueden causar eso. ¿Qué hace la persona con esa dificultad, con ese problema? Eso es algo que debería ir a un neumólogo para hablar un poco más, porque sí es muy difícil distinguir qué es la causa. La mayoría de personas que han tenido COVID va a tener síntomas por semanas o tal vez meses. Y a veces con COVID especialmente, am, una, algunas personas va a desarrollarse una enfermedad similar a asma y podemos usar el albuterol para controlar los síntomas. Pero si tiene síntomas después de un mes, después de una neumonía, es importante hablar con un neumólogo más que un doctor de cabecera.
Excelente, muchas gracias. Yo, hay otra pregunta aquí. Yo fumé por mucho tiempo y me gustaría saber si tengo señales de cáncer en el pulmón. ¿Qué debo de Ok. hacer? Bueno, es importante no esperar hasta el punto que tiene síntomas. Entonces, si usted tiene síntomas como tos o tos con sangre, normalmente si es causada por cáncer, es muy avanzada. Entonces, lo que recomiendo es si ha fumado por mucho tiempo, hablar con su doctor cabecera y ellos van a hacer tomografía del pecho. Entonces, solo con el tomografía o la tomografía podemos ver si tiene un cáncer muy pequeño, porque si tiene síntomas ya es muy avanzada. Por eso recomendamos hacer estas CT scans cada año con personas que ha fumado por mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Hay algún momento en que estas personas que se toman tomografía cada año pueden parar de hacerse las tomografías, Sam? Sí, después de 15 años, o 15, ¿Sí? ¿Sí? 15 años de dejar a fumar. Ok. Entonces, siempre hay un riesgo entre 1 año y 15 años después de fumar que puede desarrollarse un cáncer. Pero después de 15 años, eso es recomendación a dejar hacer los tomografías. Interesante. Muchas gracias. Es Eh, mucho tiempo, sí. Es bastante tiempo y en cardiología, el fumador que deja de fumar en 5 años se convierte como Ujú. un paciente que no ha fumado. Pero en Ya, enfermedad de los pulmones son 15 años para 15 el años. riesgo ha bajado. Ajá. Porque hay algunos cánceres que crecen muy despacio, muy, muy despacio. Ujú. Bueno, excelente. Esas son las preguntas que teníamos, que habíamos recibido con anticipación. Eh, am, Sam, siempre ha sido un gusto colaborar contigo en la comunidad. Estamos muy agradecidos de tu persona y tu equipo por el material que prepararon para nosotros. Y esperamos tratar de, hemos hablado, llevar esta charla a otras comunidades de habla inglesa. Así Ujú. que nos estamos en comunicación. Ok, Eh, em, Te dejo para que te despidas de la audiencia, Samuel, y muchas gracias. perfecto. Fue un placer. Siempre estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Ok, Ahora lo que chao. vamos a hacer, gracias, Sam, gusto en